El sol de Aesta se desvanecía lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo de un naranja tenue. El comandante David Sinclair, un veterano de la Federación Terrícola, observaba en silencio desde lo alto de una colina, como lo había hecho durante semanas. Este planeta olvidado, en los rincones más lejanos de la galaxia, había sido elegido por la alta comandancia como su estación temporal. Su misión, patrullar los confines del espacio y asegurarse de que ningún enemigo llegara a invadir los territorios de la Federación. La guerra contra los confederados de Centauros, una lucha brutal por el dominio galáctico, estaba llegando a su punto más crítico, y Sinclair era uno de los pocos sobrevivientes de su escuadrón. El soldado humano nunca había sido un hombre dado a la nostalgia, pero no podía evitar pensar en la masacre de su unidad en Efiros. La sangre de sus camaradas aún pesaba sobre su conciencia. Después de la emboscada en la que casi murió, fue asignado a una misión de patrullaje que parecía más una condena que una asignación honorable. A pesar de la quietud de la luna, Sinclair se sentía más vulnerable que nunca. En ese frío rincón de la galaxia, había sido dejado atrás. Al menos hasta ahora. Aquel día, cuando las estrellas comenzaban a relucir como pequeños faros en la vasta oscuridad del espacio, algo cambió. Un sonido extraño rompió la calma que había rodeado al comandante durante tanto tiempo. No era el típico zumbido de las aeronaves de patrullaje, ni el crujir de la roca bajo sus botas. Este era un sonido más agudo, algo más desesperado. Instintivamente, David apretó su rifle de pulsos, mirando a su alrededor en busca de cualquier signo de vida. Pero, a medida que el sonido se intensificaba, un resplandor distante apareció en el horizonte, seguido de un destello que iluminó toda la colina. Un destello tan fuerte como el impacto de una estrella caída. Sin pensarlo dos veces, el comandante se dirigió hacia la fuente del resplandor. La temperatura bajaba a medida que se adentraba en el valle. Con su respiración entrecortada y su equipo desplegado, David se acercó a la zona donde la luz parecía haber surgido. Algo había caído allí. Cuando llegó, vio la cápsula. Estaba parcialmente enterrada en el suelo y parecía haber aterrizado de forma violenta. El metal quemado brillaba bajo la luz de las estrellas, deformado por el impacto. Se acercó con cautela. De repente, un débil llanto resonó desde el interior de la cápsula. Un llanto. El sonido era bajo, pero claro. Un susurro desesperado que lo impulsó a actuar sin dudar. Sinclair, con la adrenalina a tope, se agachó junto a la cápsula y forzó la puerta. El interior era un caos, con cables rotos y paneles de control chisporroteando, pero lo que encontró allí no tenía sentido. Dentro de la cápsula había algo que no debía estar allí: un bebé. Un pequeño ser alienígena, con piel de un azul pálido, ojos grandes que reflejaban la luz de las estrellas como espejos, y una expresión de fragilidad que jamás habría esperado ver en un campo de guerra. El niño lloraba, aparentemente desorientado y sin nadie que lo cuidara. David no sabía qué hacer, pero su instinto de supervivencia y protección se activó de inmediato. El soldado humano nunca había tenido hijos, pero en ese momento sentía una conexión inexplicable con esa criatura. Con manos firmes, levantó al bebé y lo acunó en su pecho, envolviéndolo en la manta que llevaba consigo. El llanto del niño se detuvo casi al instante, y en su lugar, una mirada intensa se posó en los ojos de Sinclair, como si el niño supiera exactamente lo que necesitaba, y al mismo tiempo, él mismo estuviera pidiendo algo más. El comandante no entendía qué estaba sucediendo. ¿Por qué un bebé alienígena, solo y aparentemente indefenso, había aterrizado en un planeta olvidado? ¿Qué fuerza había guiado su llegada? Fue entonces cuando una transmisión inesperada cortó el aire. La frecuencia se llenó de estática antes de estabilizarse, y una voz grave y ominosa comenzó a hablar. El príncipe de Centauros ha sido encontrado. Está en su poder, soldado. Devuélvelo, o enfrentará las consecuencias. Sinclair apretó los dientes. El mensaje era claro. No estaba tratando con cualquier criatura. Este niño, que había encontrado por accidente, no era un simple sobreviviente de un naufragio o una víctima de la guerra galáctica. Este niño era el príncipe del Imperio Centauros, una raza de alienígenas con una historia de conquistas, crueldad y poder absoluto. David,
que en su mente era solo un hombre de guerra, ahora se veía arrastrado a un juego mucho mayor de lo que jamás imaginó. Sabía lo que implicaba. El niño no solo era una víctima, era un objetivo estratégico para las fuerzas de Centauros, quienes sin duda buscarían recuperarlo a toda costa. El comandante miró al pequeño ser alienígena en sus brazos. La criatura tenía una pequeña marca en su cuello, un símbolo que correspondía al linaje real de los Centauros. No había duda alguna de su identidad. Este niño era el futuro de un imperio galáctico. Solo el soldado humano adoptó a este bebé alienígena que resulta ser el príncipe del imperio galáctico. David no era un tonto. Entendía las implicaciones de lo que había hecho. Había aceptado involuntariamente una carga mucho mayor que cualquier misión de guerra. Ahora tenía en sus manos el destino de un niño, el destino de un imperio, y quizás el destino de toda la galaxia. ¿Qué demonios hago ahora?, pensó, mientras los ecos de la amenaza resonaban en su mente. Pero el sentimiento que le recorrió al mirar al bebé, un ser tan indefenso, fue claro. Protegerlo era lo único que importaba. Sinclair comenzó a caminar de regreso hacia su nave improvisada, sabiendo que esta acción lo pondría a la vanguardia de una guerra aún más peligrosa de la que jamás se había enfrentado. En ese momento, ya no era solo un soldado. Ahora, era el protector del príncipe. Y algo dentro de él, algo más profundo, le dijo que este niño sería más que una simple pieza en el tablero galáctico. Quizás, solo quizás, este bebé cambiaría el curso de la historia de todos los seres en la galaxia. El sol de Aesta ya se había ocultado por completo cuando Sinclair se encontró en la nave de patrullaje, observando al bebé alienígena que descansaba en su cuna improvisada. Ari, como había decidido llamarlo, parecía dormir plácidamente, ajeno a la inmensa carga que recaía sobre él. El comandante, sin embargo, no podía apartar la mirada de la criatura, ahora envuelta en una manta térmica, con su piel azul brillante reflejando la luz suave del faro de la nave. El destino de un imperio galáctico estaba en sus manos, y mientras tanto, todo lo que podía hacer era intentar mantenerlo a salvo. La transmisión de la voz grave aún resonaba en su mente. El príncipe de Centauros ha sido encontrado. David había estado allí, en ese mismo momento, en la cúspide de un conflicto mucho más grande que cualquier batalla en la que hubiera luchado antes. Sin embargo, aún no comprendía el alcance total de lo que había hecho al salvar al bebé. Sabía que no podía seguir con su misión de patrullaje sin dar explicaciones, así que comenzó a hacer lo único que le quedaba por hacer: pensar en su siguiente paso. No había pasado ni una hora desde el mensaje cuando una nave de aspecto inusual apareció en el radar, emergiendo de las sombras del espacio como un depredador invisible. La nave estaba armada hasta los dientes, con una estructura que parecía haber sido diseñada para el combate en las condiciones más extremas del espacio. Sinclair sintió un escalofrío recorrer su espalda. La insignia en la nave era inconfundible: Centauros. ¿Qué diablos?, murmuró Sinclair, mientras su mente se apoderaba de las posibilidades. Su corazón latía con fuerza mientras analizaba las opciones. Si dejaba que los Centauros se llevaran al niño, todo estaría perdido. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para protegerlo? La nave comenzó a deslizarse hacia él, comunicando una demanda urgente a través de un canal cifrado. El mensaje llegó en un tono directo, marcado por una firme autoridad que casi podía sentir a través de las paredes de la nave. Comandante Sinclair, sabemos que posee a nuestro príncipe. Entregue al niño ahora o enfrentará las consecuencias. David resopló y ajustó su rifle de pulsos en la espalda. Sabía que no podía escapar. El Imperio Centauros nunca dejaría de buscar al príncipe. Y si bien una simple nave como la suya no podía competir contra el poder militar de esa flota, aún tenía algunas cartas bajo la manga. Pero había algo más que lo impulsaba a actuar, una sensación instintiva que no podía ignorar. La pequeña criatura en su cuna despertó en ese momento, sus grandes ojos fijos en él, con una expresión que casi parecía comprender lo que sucedía. De alguna manera, Ari sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Fue entonces cuando una nueva transmisión rompió el silencio, esta vez no desde la nave enemiga, sino de una fuente desconocida. La voz era suave, casi susurrante, pero llena de urgencia. David Sinclair, esto es más grande de lo que imaginas.
Ese niño no solo es el príncipe del Imperio Centauros, es la clave para el futuro de toda la galaxia. Mi nombre es Alicia, ex consejera del Consejo Real de Centauros. Si no lo proteges, todos caerán bajo el yugo de una tiranía aún peor que la guerra que ya hemos vivido. David apretó los dientes. Alicia, tu nombre no le sonaba familiar, pero la información que estaba proporcionando era crucial. Centauros era un imperio brutal, conocido por su conquista despiadada y su opresión. Si Ari realmente era la clave para cambiar el curso de la galaxia, entonces el futuro del niño tomaba una nueva dimensión. No era solo un príncipe, era la última esperanza para evitar una guerra interminable. La transmisión continuó. Te daré las coordenadas de un lugar seguro, un refugio que aún no ha sido alcanzado por la maquinaria del imperio. Pero debes actuar rápido. El tiempo está en tu contra. Sinclair miró el pequeño rostro de Ari. El bebé lo observaba en silencio, como si entendiera la magnitud de lo que se avecinaba. Fue entonces cuando la nave de Centauros comenzó a acercarse a gran velocidad. Ya no había tiempo para dudas. Alicia, si esta es la verdad, lo protegeré hasta el final, murmuró Sinclair, apretando los puños mientras se dirigía rápidamente a la consola de control. El bebé parecía confiar en él, y esa confianza fue todo lo que necesitaba para tomar la decisión más difícil de su vida. Un parpadeo de luz en la pantalla lo indicó. Las coordenadas de la ex consejera se desplegaron ante él. De alguna manera, a pesar del caos que lo rodeaba, tenía que llegar allí. El refugio no solo representaba un respiro para Ari, sino también la posibilidad de detener el futuro oscuro que los Centauros intentaban forjar. El planeta que Alicia le había mostrado estaba fuera del alcance inmediato de la flota Centauros, pero su destino ya no dependía solo de su habilidad para navegar en el espacio. Ahora dependía de lo que Ari representaba para el futuro. La nave enemiga ya estaba sobre él. Su imagen se proyectaba en la pantalla como una amenaza inmediata. El comandante Sinclair no tenía más opciones. En un acto reflejo, maniobró su nave hacia la órbita de un campo de asteroides cercano, donde podía usar el entorno para su ventaja. En ese momento, su mente estaba tan centrada en proteger al niño como en escapar del peligro que se cernía sobre ellos. Pero justo antes de hacer el salto hacia el hiperespacio, escuchó una última advertencia. Nosotros siempre volveremos por él, Sinclair. No olvides quién es ese niño. La transmisión se cortó. David se giró hacia Ari, quien lo miraba fijamente con sus enormes ojos azules. En ese momento, el soldado comprendió lo que estaba en juego. El príncipe de Centauros no era solo un niño perdido en el espacio. Era el futuro de toda una galaxia, y solo él podía decidir si ese futuro sería de libertad o esclavitud. Lo prometo, Ari. Te protegeré hasta el final. Y con esas palabras, la nave del comandante Sinclair desapareció en la oscuridad del espacio, hacia un futuro incierto, donde la batalla por la supervivencia de la galaxia ya había comenzado. El aire en la nave de Sinclair estaba pesado. La tensión había llenado el espacio reducido, una mezcla de preocupación, incertidumbre y una creciente sensación de urgencia. A pesar de que la nave había logrado escapar de las garras de la flota Centauros en el último momento, el comandante sabía que el peligro no había pasado. Los Centauros eran incansables. Sin importar lo que hubiera sucedido en el campo de batalla, ellos no abandonarían su búsqueda. Y sin duda, el príncipe Ari era más importante para ellos que cualquier otro objetivo en la galaxia. David observaba la pantalla de su nave, los datos parpadeando mientras la nave se adentraba en el cinturón de asteroides. Este laberinto de rocas flotantes y fragmentos de planetas rotos era su única esperanza de ganar tiempo. Era un terreno traicionero, lleno de trampas naturales, pero también ofrecía la mejor oportunidad para esconderse. «Alicia», murmuró David, con la mirada fija en el campo de asteroides. El nombre de la ex consejera del Imperio Centauros resonaba en su mente. Si sus palabras eran ciertas, este lugar representaba el refugio, el único sitio donde Ari podría estar a salvo, al menos por ahora. El bebé, Ari, había permanecido tranquilo desde que habían dejado la órbita de Aesta. Sus ojos azules, profundamente inteligentes, seguían cada movimiento de Sinclair. Era casi como si estuviera consciente de todo lo que ocurría a su alrededor,
lo cual no hacía más que aumentar la intriga de David. El niño no era simplemente un ser indefenso. Había algo en el que era distinto, algo que desbordaba la fragilidad típica de un bebé, algo que lo hacía parecer mucho más antiguo. Sinclair se sacudió ligeramente, alejando esos pensamientos inquietantes. Tenía que concentrarse. Cada segundo contaba. La nave saltó hacia una región del cinturón de asteroides donde la densidad de las rocas era tan alta que cualquier intento de rastreo por radar sería casi inútil. Los ecos de su nave se dispersarían entre las rocas, y la flota Centauros, a pesar de su tecnología avanzada, tendría dificultades para seguirlos. Pero había algo que David no había anticipado. La flota Centauros ya estaba en su trayectoria. Como una sombra, su presencia era inevitable. «¿Se acercan?» «Comandante», dijo la voz calmada de la inteligencia artificial de la nave, interrumpiendo sus pensamientos. 3 naves de combate Centauros, mucho más rápidas que la nuestra. «Nos han detectado». El sudor frío recorrió la frente de Sinclair. En ese momento, la nave se sacudió violentamente, y las luces comenzaron a parpadear. Los Centauros ya estaban disparando. Sin esperar más, Sinclair maniobró con destreza, esquivando los ataques, utilizando los asteroides como escudos naturales para proteger la nave. Cada vez que un rayo de energía pasaba cerca de ellos, las vibraciones se sentían a través de las paredes de la nave. Pero el soldado humano sabía que no podría escapar indefinidamente. Los Centauros no se rendirían tan fácilmente. «Ari, prepárate», murmuró mientras se preparaba para hacer un movimiento arriesgado. Sinclair activó las compuertas de lanzamiento y las turbinas de su nave, dirigiéndola hacia una roca enorme que flotaba en la parte más densa del cinturón. Mientras lo hacía, la nave comenzó a vibrar con más fuerza, la colisión inminente de asteroides forzando al comandante a realizar maniobras rápidas y precisas. Pero cuando la nave se aproximaba a la roca gigante, algo extraño sucedió. Ari, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, empezó a emitir una luz pulsante desde su cuerpo. No era una luz común. Era un resplandor de energía pura que iluminó la nave por completo. «¿Qué diablos?», murmuró Sinclair, incapaz de comprender lo que sucedía. La nave comenzó a experimentar una sacudida aún mayor. En el siguiente segundo, cuando parecía que todo se desmoronaría, Ari lanzó un destello de energía tan fuerte que, por un momento, apagó todos los sistemas de la nave. Los asteroides alrededor de ellos comenzaron a moverse, como si el campo gravitacional se alterara de alguna forma. Las naves Centauros, que seguían su rastro con meticulosidad, se detuvieron repentinamente, como si algo invisible las hubiera paralizado. David miró el pequeño ser, los ojos de Ari brillando con una intensidad inhumana. «Esto no puede ser posible». El poder que emanaba del bebé era algo que David no podía explicar, pero estaba claro que no solo era un príncipe de Centauros. Ari poseía una habilidad desconocida, una fuerza que parecía conectar la energía de la nave, el cinturón de asteroides y hasta las mismas estrellas en el cielo. Era como si estuviera interfiriendo con la realidad misma. A lo lejos, la flota Centauros comenzó a reorganizarse. Sus naves, una vez paralizadas por el poder de Ari, se pusieron en marcha nuevamente, pero con más cautela. Ya no eran solo enemigos a eliminar. Ahora se veían obligados a tratar con algo mucho más grande. Algo que ni siquiera su vasto imperio había previsto. Sinclair se sintió temblar al ver el poder que Ari desataba. Pero no había tiempo para asimilarlo. Los Centauros estaban a punto de atacar de nuevo, y su nave, aunque intacta, no duraría mucho más sin una vía de escape. El comandante respiró hondo y volvió a tomar el control. No podía dejar que el niño fuera el foco de una batalla. Si Ari era la clave para la supervivencia de la galaxia, entonces debía llevarlo a su destino final, sin importar los riesgos. «Mantén la calma, David», murmuró para sí mismo. «Solo un paso a la vez». Activó el sistema de propulsión de emergencia y la nave aceleró a través del campo de asteroides, haciendo saltos de gravedad entre las rocas para desorientar a los cazadores Centauros. La flota enemiga, aunque poderosa, no estaba preparada para los giros impredecibles de su nave ni para la habilidad del comandante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sinclair consiguió crear suficiente distancia entre ellos y las naves Centauros.
Pero, en lo más profundo de su ser, sabía que este solo era el comienzo de lo que sería una batalla mucho mayor. Centauros no dejaría de buscar al príncipe. Y con cada vez más fuerzas en su contra, la única pregunta que rondaba la mente de Sinclair era: ¿hasta qué punto estaría dispuesto a llegar para proteger a Ari? El espacio estaba en silencio absoluto. La nave de Sinclair flotaba entre las sombras de los asteroides, perdida en un campo de escombros cósmicos que solo los más audaces se atrevían a explorar. La sensación de seguridad era efímera. El refugio que Alicia le había prometido aún estaba a varias horas de distancia, y la flota Centauros estaba cada vez más cerca. Los destellos de sus cazas y naves de combate se veían en la distancia, una constante amenaza que no desaparecía. David se encontraba en la cabina de mando, contemplando el horizonte estrellado mientras ajustaba el rumbo de la nave. El bebé, Ari, seguía siendo la fuerza inexplicable que lo mantenía en movimiento, una constante presencia que desafiaba toda lógica. ¿Cómo podía un niño tan pequeño tener tanto poder? Y aún más importante, ¿qué implicaba realmente ese poder para el futuro de la galaxia? A lo lejos, la señal de un nuevo mensaje entró en la consola, seguida por una voz familiar, grave y urgente. Comandante Sinclair, el refugio está cerca. Pero el Imperio Centauros no se rendirá tan fácilmente. No importa cuánto lo intentes, sus fuerzas están preparadas para todo. La única opción es confrontar la verdad. La voz provenía de Alicia. En algún lugar del espacio, su mensaje parecía estar lleno de una desesperación contenida. David no tenía más opción que escuchar. Escucha con atención, porque lo que voy a decirte ahora puede salvar vidas, o puede condenarlas. Ari no es solo el príncipe de Centauros. Es el último heredero de una dinastía ancestral, una línea de sangre que ha sido manipulada y controlada por los líderes del imperio. Su poder no es algo que los Centauros deseen en manos equivocadas. Ese niño, esa criatura, tiene la capacidad de unir o destruir toda la galaxia. Las palabras de Alicia flotaron en el aire, y Sinclair sintió un peso aún mayor sobre sus hombros. El niño no solo era un símbolo de poder. Ari representaba el equilibrio mismo entre el orden y el caos en toda la galaxia. Un sonido bajo de alarma interrumpió sus pensamientos. La nave había sido detectada nuevamente. Las fuerzas Centauros, más organizadas que nunca, estaban acercándose rápidamente, y esta vez no parecía que fueran a dejarlo escapar tan fácilmente. Sin embargo, David ya no podía huir para siempre. Tenía que llegar a ese refugio. Ari, murmuró, mirando al niño que estaba sentado tranquilamente en su cuna, observando la situación con una calma desconcertante. El pequeño, a pesar de su apariencia frágil, emanaba una energía que lo conectaba de manera inusitada con todo lo que estaba ocurriendo. David apretó los dientes y, con una determinación renovada, aceleró la nave. La llegada al refugio no fue lo que esperaba. Cuando finalmente se aproximaron a las coordenadas que Alicia le había enviado, lo que encontró no fue un santuario pacífico, sino una estructura antigua, desgastada por el tiempo, en medio de un planeta desolado. No era el escondite seguro que había imaginado. Era una fortaleza olvidada, marcada por los restos de una civilización que había sido barrida por la misma guerra que ahora amenazaba con consumir toda la galaxia. La puerta de entrada se abrió con un sonido metálico, y dentro de la fortaleza, la figura de Alicia emergió de las sombras. Era una mujer de edad avanzada, pero con una mirada afilada que aún conservaba la inteligencia y la determinación de sus años de servicio en el Consejo Real. Al verla, Sinclair sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Si todo lo que decía era cierto, estaba por entrar en un campo de batalla mucho más complejo que cualquier enfrentamiento directo con los Centauros. «Has llegado justo a tiempo, pero no por mucho», dijo Alicia, su voz grave, como si cada palabra pesara toneladas. «Este lugar es el último bastión de resistencia. Ari es más que un príncipe. Es la única persona capaz de reunir las fuerzas de las casas reales de Centauros. Y si podemos protegerlo, si podemos darle el poder para reclamar lo que le corresponde por derecho, podríamos detener la guerra y restaurar el equilibrio en la galaxia. Pero hacerlo será arriesgado. El Imperio lo buscará hasta el final». Sinclair frunció el ceño.
¿Por qué crees que Ari será el que marque la diferencia?, preguntó, aún tratando de procesar la enormidad de las revelaciones. Alicia lo miró fijamente, su expresión grave pero llena de propósito. Porque él no es solo un príncipe. Él es el descendiente directo de los primeros emperadores de Centauros, una dinastía que fue manipulada por la casta gobernante para mantener su dominio. El poder que Ari posee no es solo físico, es un poder ancestral que tiene el potencial de desmantelar todo el imperio desde sus cimientos. Pero para que eso ocurra, necesita entender su verdadero legado. Y para eso, necesitamos protegerlo hasta que esté listo. Antes de que pudiera preguntar más, un sonido estridente cortó el aire. «Centauros está aquí», gritó uno de los asistentes de Alicia. Las alarmas de la fortaleza comenzaron a sonar, y David sintió como la tensión se apoderaba de la sala. Alicia dio una orden rápida y precisa. «Debemos movernos ahora. El destino de la galaxia está en las manos de este niño». Sinclair miró a Ari, quien, a pesar de la creciente amenaza, parecía calmo, como si entendiera exactamente lo que sucedía. David no tenía dudas de que el pequeño poseía un poder que desbordaba su comprensión, pero había algo más en esos ojos azules, algo que le decía que estaba más allá de ser un simple líder o príncipe. Ari no era solo el futuro de Centauros. Él representaba la posibilidad de una nueva era, una que podría traer paz a una galaxia plagada de guerra y destrucción. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Las fuerzas Centauros ya habían aterrizado en la superficie del planeta. Un ejército de élite avanzaba hacia la fortaleza, con la intención de recuperar lo que consideraban suyo. Con un golpe de determinación, David cargó su rifle, se giró hacia Alicia y dijo: «Vamos a luchar. Esta vez no me rendiré sin importar lo que pase». Y en ese momento, mientras las primeras explosiones resonaban en las paredes de la fortaleza, Sinclair supo que, al igual que el niño al que protegía, estaba a punto de convertirse en parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Esta batalla no era solo por un príncipe, era por el futuro de toda la galaxia. Ari, el niño que había adoptado, era ahora el símbolo de la esperanza o la destrucción, y el tiempo para tomar decisiones ya se había agotado.